Es muy impresionante el hecho de que un libro como Deuteronomio, al parecer, se encontrara perdido en el templo, como lo menciona la lección en la parte del domingo. Los eruditos han llegado a la conclusión de que el libro de la ley de Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8, era Deuteronomio, que aparentemente se había perdido para el pueblo durante muchos años en el templo. El libro de Deuteronomio, como libro, recordaba la ley, aludía al inicio de todas las cosas. El libro de Deuteronomio recordaba los principios, los comienzos, como el libro de Génesis, donde se menciona en el principio. Deuteronomio también mencionaba el principio sobre la cual se fundaba la religión del pueblo de Israel. Y como centro de este libro se encuentra el pacto que Dios establece con este pueblo. Por lo tanto, era o es y sigue siendo un libro muy importante. Siempre ha sido útil para reprender a los que se han desviado de los mandatos de la ley. A este libro se aplica más que a cualquier otro el texto de la Escritura que dice: y es útil para redarguir, para corregir. Entonces, el pueblo de Israel cometió un gran error al permitir que este libro se extraviara. Y como mencionaba al principio, es sorprendente, no deja de ser sorprendente que eso hubiera ocurrido, ¿no creen ustedes? Eso puede ocurrir también hoy. Este libro puede estar perdido. Estamos hablando en parábolas, en metáfora, porque lo tenemos aquí se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero así como se encontraba perdido en el templo por muchos años, ¿por cuánto tiempo se encuentra este libro perdido en nuestras propias Biblias? Oremos. Nuestro Dios, en esta hora te imploramos nos asistas en el comentario de esta lección y que tu Espíritu Santo sea el medio a través del cual podamos entenderlo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Una religión que ha perdido u olvidado sus principios, sus comienzos, su historia, su origen, ¿podrá cumplir su cometido? Esa es una pregunta, es un problema que tenemos que darle una solución. Se encuentra perdido entonces este libro de Deuteronomio, como mencionamos en la introducción, y ahora es importante encontrarlo. Dios empleó a un rey muy joven, cuyo carácter personal y su profunda piedad le indujo a reparar, dice la Escritura, las grietas del templo. Y en ese proceso de reparación de las grietas del templo encuentran este libro. Dios siempre emplea un elemento humano cuando inicia un movimiento de reforma. Y donde quiera que haya un corazón deseoso de Él, deseoso de agradarle, Dios va a emplear a ese instrumento. Hoy nosotros podemos ser uno de esos instrumentos.
Se requirió un conjunto de circunstancias para que Josías llegara a ser rey, pero valió la pena. Dios lo empleó para encontrar ese libro perdido. Creo que nosotros debemos tener iniciativa por reparar las grietas del templo. Una vez más, estamos hablando en metáfora. Ese templo puede ser nuestra vida, que se encuentra llena de grietas y que continuamente Dios nos insta a que las reparemos. Y mientras estemos reparando esas grietas, nos vamos a encontrar con el libro. El libro que nos recuerda la ley, el pacto de Dios, y que nos puede inducir a un cambio radical en nuestras vidas para bien de todos. En el caso de Josías, el pueblo de Israel vivió una historia, una experiencia muy bonita, que cambió por mucho tiempo la vida del pueblo de Israel para bien. Fue una de las épocas en el que el pueblo de Israel casi cumple con la expectativa del pacto de Dios. Y pues eso viene a mi memoria lo que menciona el camino a Cristo, de que muchos estarán casi convertidos, pero no lograrán a estar plenamente convertidos. Y entonces se menciona allí la expresión estar casi convertido es estar perfectamente perdido. Es tremendo que mientras decimos somos el pueblo de Dios, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, Dios no esté del todo agradado con su pueblo, y mientras nosotros estamos creídos, ¿verdad?, de que así es. Eso es tremendo. Vamos a pasar a la primera parte de esta lección muy bonita de esta semana, que lleva por título Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, y el texto de memoria se encuentra solamente, dice, es en Deuteronomio capítulo 10, verso 15, le daré lectura. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomio capítulo 10, verso 15. Domingo. El libro de la ley. La piedad práctica es lo que encontramos en esta parte del domingo. Josías, como habíamos mencionado, un joven rey, cuyo carácter personal y su profunda piedad le llevaron a ordenar que se repararan las grietas del templo, y fue allí precisamente mientras reparaban esas grietas que el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, y como resultado hubo un despertar en el pueblo. El pueblo despertó de su letargo. Esto es un común denominador. En el pueblo siempre había un espíritu de letargo que los mantenía entretenidos, adormecidos, medio dormidos, al timón, de modo que no eran plenamente conscientes de su identidad como pueblo, de su misión, de su visión como pueblo, y por lo tanto nunca alcanzaron las expectativas divinas. Este libro, después de leerse y haber sido escuchado por primera vez por parte de Josías, él inicia una reforma que consistió en una limpieza y en una purificación del pueblo. Me llama mucho la atención cómo Josías determinó ejecutar a los sacerdotes que oficiaban para los cultos paganos. Tan grande era la corrupción y el alejamiento del pueblo de Dios en esos días, que fue necesario ordenar ejecutar a esos sacerdotes, pues habían muchos ídolos, muchos
mandamientos, ¿verdad?, de hombres. El curso de acción del pueblo era un curso de acción muy lejos de Dios. Seguían ellos sus propias doctrinas, como hoy puede ser que también estemos nosotros, esté ocurriendo en nuestra experiencia. En muchas formas podemos estar también en esa situación, y quizás haga falta que alguien diga: voy a reparar las grietas del templo. ¿Cuántas grietas podemos tener en nuestras vidas? Y cuando nosotros tomamos acción para reparar esas grietas, nos colocamos en una dirección y un camino que nos va a conducir a descubrir el libro, que yo he denominado al libro de Deuteronomio como el canon del éxito. Es un libro que nos presenta por excelencia la clave del éxito y la felicidad, una vida abundante. ¿Sí? Pues entonces, la piedad práctica es lo que nos enseña. Se requirió valor y una entrega cabal, como lo hizo Josías. Josías es un ejemplo de la piedad práctica, no nada más de la religión teórica, sino la religión puesta en práctica. Eso falta el día de hoy. Y pasemos a la segunda parte de esta lección, que se titula Los cielos de los cielos. Allí encontramos una expresión muy bonita acerca de la conciencia divina, así le he denominado. La conciencia divina, quiero dar a entender lo importante que es ser conscientes de Dios. Por eso le llamo la conciencia divina. O sea, la conciencia que nosotros debemos tener de la existencia de Dios y de quién es Él. Lo primero que seguramente Josías y los profetas mencionan cuando en todo movimiento de reforma es un retorno a la conciencia del Dios al que ellos sirven, y del Dios que los ha llamado y que ha hecho un pacto con ellos. ¿Sí? En definitiva, cuando se pierde esta visión del Dios Todopoderoso, se pierde el sentido de misión también. Eso nos recuerda la lección de la semana pasada. Entonces, esta parte nos menciona el fundamento de la religión y de la fe y de la vida y de todo lo que ella incluye es ser conscientes de Dios. El mundo puede ser que, habiendo conocido a Dios, no le den gloria. Inclusive dice la Escritura, no quisieron tener a Dios en sus noticias. ¿Sí? Entonces, por eso hoy encontramos a un mundo alejado de este Dios, y me viene a la memoria el mensaje del primer ángel: temed a Dios. Allí se encuentra precisamente lo que contiene esta segunda parte de la lección. Es el principio de la vida, la fuente del poder por el poder mismo. Dios, Él es la fuente primaria. Es el único Dios verdadero que debe ser adorado. Nehemías 9:6, ahí es donde se expresa que Dios es el Dios de los cielos y de los cielos de los cielos, para expresar la majestad y la grandeza de Dios. El principio y el reconocimiento de quién es Dios, su majestad, y el ser conscientes, como mencionaba, la conciencia divina precisamente, de tener siempre a Dios delante de uno, como lo dijo el salmista: a Jehová he puesto siempre delante de mí, por lo tanto sé que no seré conmovido. Y por no poner a Dios siempre delante de nosotros, estamos incurriendo continuamente en desviaciones y errores que nos alejan de Él. Pero esto fue lo que nos mencionó esta segunda parte, cuando el
En el caso de Nehemías fue el que expresó esa frase, que solamente él era el Dios de los cielos y los cielos de los cielos. La conciencia divina, el ser consciente. Como decía Elías, el Señor es mi Dios. Y como decía el salmista David, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Por eso el Señor Jesús también nos invita y nos dice, poned pues primeramente el reino de Dios. Eso es, al Señor del cielo y de los cielos y de los cielos. El que inicia todo movimiento de reforma y todo movimiento de levantamiento de una vida caída. Esa es la segunda parte. Y pasemos a la tercera parte, que se encuentra Deuteronomio en Jeremías. Deuteronomio en Jeremías. En esta parte podemos encontrar que las promesas de Dios son condicionales. Jeremías menciona acerca de las promesas de Dios, pero también vemos que cuando no se cumplen con las condiciones de esas promesas, no se cumplen. Todas las promesas de Dios son condicionales a la obediencia. Esto incluye la forma de tratar a los infortunados. Por eso el mensaje de Jeremías es: mejorad vuestros caminos. Y eso de mejorar vuestros caminos se refiere a que no solamente deberán ofrecer una religión, una piedad externa, una mera formalismo o actos rituales. No se trata de eso. En realidad lo que menciona es que Dios espera que nosotros tengamos una piedad práctica, una piedad interna en el espíritu. Jeremías recuerda que se están sufriendo las consecuencias de no vivir una vida de relación con Dios, porque el pacto que Él quiere, que Dios siempre ha querido con nosotros, consiste en que nosotros seamos hijos de Él y Él sea nuestro Dios. Y a consecuencia de cultivar esa actitud de relación padre-hijo, hijo-padre, entre el hombre y Dios, entonces viene una obediencia que nace del corazón, una obediencia a las leyes de Dios que tiene como fundamento esa relación con Dios. El propósito del pacto con su pueblo era relación Dios, criatura, o sea, padre, hijo, hijo, padre. Entonces hoy viene siendo ese mismo plan que Dios tiene. Me viene a la memoria el hecho de que algunas personas cuando oran le llaman a Dios, le dicen usted. Y bueno, yo no voy a emitir un juicio, pero a mí me cuesta trabajo encontrar en la Biblia una parte donde nuestro Señor Jesucristo se refiera a su Padre diciéndole usted. Yo recuerdo que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cómo debemos orar? Y Jesús les enseñó y les dijo, así oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Está claro. En la relación con Dios debe ser una relación de un hijo hacia un padre. Y bueno, mi percepción es que si el hijo tiene una confianza amorosa en su padre, lo más correcto y lo más lógico es que le hable de tú, no de usted, ¿verdad? Pero creo que las barreras semánticas o las barreras verbales se constituyen a largo plazo en barreras también físicas y en barreras relacionales. Así que mucho cuidado. Creo que las palabras generan relaciones o destruyen relaciones. En la parte entonces de el miércoles, que viene siendo la cuarta parte, se titula ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? En esta parte se establece un pacto. Bueno,
Cuando se establece un pacto como el que Dios hizo con el pueblo de Israel, es lógico que también hayan reglas, cláusulas, ¿verdad? Una ley que, bueno, que regule los términos de ese pacto. Y cuando se incurre en incumplimiento de esas reglas, ¿verdad?, que garantizan ese pacto, cuando se incurre en incumplimiento a estas reglas, cuando se violan esos arreglos, esas reglas, entonces eso da pie a disputas, a demandas de tipo legal. Y la lección hace referencia de que Dios en un momento dado está precisamente convocando a su pueblo para entrar en disputa con él, ¿no? No lo hace de manera directa, le hace una pregunta: ¿Qué tienes conmigo, Israel? A ver, ¿en qué te he fallado? ¿Qué es lo que yo he hecho mal contigo? Y recuerdan ustedes que el profeta Isaías fue el que dijo, Dios mismo se da una respuesta y dice, ¿qué más pude hacer? O sea, en realidad Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo ya he hecho todo por ustedes. Ustedes son los que hacen falta que cumplan con el pacto, ¿sí? Entonces por eso les dice, a través del profeta Jeremías les dijo, mejorad vuestros caminos, ¿sí? Porque Dios ya lo hizo todo. Pero de todas maneras, cuando el pueblo incumple, cuando no cumple, entonces Él viene y, como lo menciona en Isaías, le dice, vamos a estar a cuentas, vamos a platicar, vamos a dialogar. Entonces, básicamente, esta parte del miércoles, de la parte del cuarta de la lección, nos está mencionando que el problema no es que el pueblo de Israel no cumpla con la parte externa del pacto. ¿Cuál es la parte externa del pacto? Bueno, pues la parte ceremonial o ritual, llevar los corderitos, todos los chivos, las vacas, las palomas, todos los animalitos que el Señor le había dicho en Levíticos que llevarían para los sacrificios, las fiestas anuales, todo eso el pueblo de Israel lo cumplía. Esa era la parte externa, ¿verdad? Lo más fácil diríamos. Pero la piedad práctica que manifestó Josías, la piedad interna del corazón, eso era lo que faltaba y es lo que normalmente hoy estamos nosotros adoleciendo. Posiblemente estemos haciendo, entre comillas, bien algunas cosas, ¿sí? Como le dijo Juan el Bautista, Dios desea que ustedes que le den frutos dignos de arrepentimiento. El Señor quiere uvas frescas, uvas jugosas, uvas gordas, que den bastante jugo, pero no quiere las frutas agraces, las frutas verdes, las frutas, las lupachas, como le dicen por aquí, cuando sale la mazorca de cacao con unos caricaturas de lo que es el cacao verdadero. Son una simulación de cacao. Igual, entonces el Señor nos dice, ya no quiero esos frutos agraces, esos frutos secos, yo quiero unos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en esta parte suele suceder que en la cuarta y quinta parte es donde se encuentra la parte más sustanciosa de la lección, y aquí donde Dios les está diciendo a través del profeta Miqueas, yo lo que deseo es justicia y misericordia, y nuestro Señor Jesús lo dijo también a los escribas y fariseos, misericordia quiero, ¿verdad? Y no sacrificio. Recordemos, hermanos, que la manera de reflejar que nosotros hemos crecido en el Señor, en una relación con el Señor, es que en el trato que le damos a los demás. Podemos hablar muy bonito, cantar muy bonito, predicar muy bonito, y como dijo el apóstol Pablo, hablar lenguas, mover montañas, entregar nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos el amor que todo lo sufre, todo soporta, y bueno, que es capaz de transformarnos por amor, porque hermanos, solamente el poder del amor puede transformar un carácter áspero, un carácter endurecido, en un carácter afable.
vemos, ¿verdad?, que Dios está más interesado en tu corazón, siempre ha sido así, en tu espíritu, no en lo que hacen tus manos con un mero afán externo. Tú puedes posiblemente ser obediente, pero en tu corazón, hermanos, está seco por la falta de la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Es lo que dice Miqueas, el profeta Miqueas. Era esto lo que constituía el pacto relacional de Dios con Israel: la misericordia y la justicia. La piedad externa, sin el aspecto relacional, no sirve de nada. Se quedaron en la letra de la ley. Eso fue lo que caracterizó al pueblo de Israel durante toda su historia. Se quedaron nada más en el primer lugar del santuario, en el primer lugar, en el lugar santo. No llegaron a entrar en una relación íntima, no pasaron al lugar santísimo, hablando metafóricamente. Fallaron en ver en Dios un Padre amante. Un Padre amante que les daba sus leyes, no para restringirles la felicidad, sino porque a través de esas leyes. Por eso yo le digo, hermano, opino que el libro de Deuteronomio es el libro del canon del éxito. Es un manual del éxito y la vida abundante. No tenemos que ir a leer a esos autores, ¿verdad?, tan conocidos que ha dado la humanidad, para que nos hablan acerca de la clave del éxito. Ahí está en Deuteronomio. Entonces, hermanos, se quedaron en la letra de la ley. Entonces, que eso no nos sucede a nosotros, no nos suceda a nosotros, porque nosotros ya no se vale, hermano, que eso nos pueda ocurrir a nosotros, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, si yo no hubiese venido, quedaría sin pecado más, porque yo ya he venido, vuestro pecado permanece. ¿Sí? Vamos a la última parte, la quinta parte, la última parte de este estudio, y se encuentra en que se titula la oración de Daniel. La oración de Daniel nos recuerda, es un resumen de los frutos que el pueblo de Israel cosechó al incumplir con la parte de su pacto. Ellos fracasaron en entrar en una relación hijo-padre con Dios. Dejaron de ver en Dios a un padre amante. Miren ustedes, ellos estuvieron obedeciendo en cierto sentido a un Dios extraño. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, bienaventurados aquellos que tienen un concepto exacto de Dios, porque ellos le verán realmente como Él es. Corrijo en este aspecto. San Pablo dijo que ahora conocemos en parte, pero la Biblia nos da el conocimiento suficiente de Dios para que, aunque sea un conocimiento parcial, sea un conocimiento verdadero de Dios. Y entonces nosotros podamos adorar al único Dios verdadero, como dijo Jesús, el cual conocerlo es vida eterna. Así que esta parte del jueves nos presenta que el pueblo de Israel incurre en el cumplimiento de su pacto, no cumple su parte. Dios ya había disputado con ellos de que ellos no habían cumplido con su parte. Dios sí había cumplido, pero ellos no. ¿Sí? Entonces ahora, al no cumplir, entonces ahí les van las consecuencias. Y el pueblo estuvo 70 años de esclavitud. Y en los días de Daniel se da cuenta de que esos 70 años ya pasarían, y empieza a resumir en una oración los frutos del incumplimiento, consecuencia del incumplimiento, ¿verdad? Los frutos de la desobediencia del pueblo de Israel por incumplir con la parte del pacto. ¿Sí? Y bueno, quiero mencionar esto. Fue vergonzoso, porque esa es la palabra. El pueblo de Israel, en vez de ser un pueblo sabio y entendido, o sea, en vez de que las naciones que lo rodeaban se expresaran del pueblo de Israel como un pueblo sabio y entendido, pues no se expresaron así, sino que fue todo lo contrario. Fueron un oprobio para las naciones de su alrededor, una vergüenza. Y esto, hermanos,
no se trata de un destino ciego, y es que pues así era como iba a pasar. Podemos pensar eso y ahí nos podemos escudar al ver nuestra miseria, al ver en un momento dado nuestros fracasos, en todos los aspectos, todos los terrenos, porque cuando hablamos, ¿verdad?, de la experiencia de la vida, es en todos los ámbitos de la vida. Podemos pensar que es que así estaba escrito ya, inclusive hay personas que dicen, es que yo ya nací para perderme, para ser uno de los perdidos, yo así soy y así no voy y así seré, como dice la nota del poeta, sí, así nací y así me moriré, porque es un ciego, un destino ciego que me marcó mi destino, y en algún lugar alguien escribió que yo así iba a morir, o que así iba a estar, o así iba a sufrir. Hermanos, eso es un engaño satánico, y hay que darle al tronco a ese mito. Es un demonio de tentaciones, eso no es cierto. Y el pueblo de Israel estaba cosechando sus frutos. Siempre pudo ser un pueblo fiel, pero ya sea por ignorancia, ya sea porque no tuvieron pretexto. Esa es la gran verdad. Porque Dios madrugaba mandándoles profetas, mandándoles mensajeros, ¿sí? Dios se les aparecía y Dios los buscaba, y etcétera. Al grado que en una ocasión el Señor dijo, voy a mostrarme a un pueblo que no me busca, para provocar a celo a su pueblo. Miren, qué desesperada situación de nuestro Dios. Y vamos a ir concluyendo. Estaban cosechando sus frutos. No se trataba del azar, no se trataba de la casualidad ni de un destino ciego, sino estaban cosechando los frutos de su desobediencia. Tal como se les advirtió, así sobrevino. Dios se los dijo, les va a pasar esto si se portan de esta manera. Y adivinen qué, sí, se portaron precisamente, desobedecieron, y Dios les dice, bueno, pues, sobre aviso, no hay engaño, hermanos. Así que, hermanos, Deuteronomio establece el contexto para comprender la situación del pueblo de Israel. Eso es el resumen de esta es una conclusión de esta semana. El Deuteronomio establece el contexto para que el pueblo de Israel pueda comprender por qué le estaban ocurriendo esas cosas, así como hoy en día también usted y yo, hermanos, podemos entender por qué nos ocurren las cosas. ¿Sí? Pues porque no estamos siguiendo lo que dice ese libro. Pues sí, está tan sencillo, hermanos. No hay vuelta de hoja, como decimos, solamente que queramos buscar por allí, ¿verdad?, algún pretexto de a dónde, no lo vas a encontrar. El libro de Deuteronomio nos dice por qué podemos estar sufriendo bajo las maldiciones y los juicios de la desobediencia. Pero adivinen que, hermanos, también nos presenta la promesa de restauración de un Dios que, a pesar de que los príncipes, los reyes del pueblo de Israel, y bueno, hasta el siervo, el esclavo, todos participaban en la rebeldía, ¿sí? Un pueblo de dura cerviz, pero a pesar de eso, Dios, así lo dice la lección, el misterio del pacto le llama. ¿Por qué? Porque a pesar de la indignidad, a pesar de la rebelión, de la testarudez de este pueblo sin entendimiento, Dios prosiguió adelante con su parte del pacto. Él cumplió la primera parte del pacto y estaba por cumplir la segunda, las más promesas acerca del pacto. Entonces, así es nuestro Dios, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo que el amor de Cristo nos constriñe. Y por eso la Biblia dice que, San Pablo también dice que la benignidad de Dios nos guía a arrepentimiento. Y el libro de Deuteronomio, por lo consiguiente, es un libro que nos recuerda las promesas de Dios de restaurarnos, porque es un Dios de pacto, porque Él es un Dios que cumple, que permanece fiel. Que Dios te bendiga, hermanos, en esta hora es mi anhelo y es mi oración.